inexplorados, los evangelistas franciscanos, en este caso que fueron 12, pues ellos se van a arriesgar primero y van a empezar a sembrar las semillitas de esta expansión territorial, ¿no? Y entonces, a similitud de los 12 frailes evangelistas, primero de los 12 evangelistas que fueron seleccionados de acuerdo al rito cristiano, pues ellos se van a ir repartiendo para llevar el evangelio a los distintos rincones del territorio, ¿no? Sobre todo las primeras ciudades que van a recibir esto, pues van a ser Texcoco, Tlatelolco, Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo, Tepeaca, todos los territorios que estaban alrededor de precisamente los territorios recién avasallados, ¿no? Y aquí vemos la representación gráfica de estos 12 primeros frailes franciscanos, quienes, sobre todo, uno de ellos va a tomar principal relevancia a lo largo de este relato, de esta contextualización que tiene que ver con la fundación de la Puebla de Los Ángeles. Y aquí podemos observar este precioso mural que podemos ver en el convento de Huejotzingo, donde vamos a ver representados en esta imagen a los 12 primeros hermanos franciscanos que van, ellos ahora sí que a propagar la fe, ¿no? Tenemos a Miguel de Valencia, tenemos a Bartolomé de Olmedo, tenemos a varios personajes, pero uno de ellos, el más importante, va a ser Toribio Paredes de Benavente, que después sería llamado Motolinía, ¿sí? Obviamente estos 12 primeros franciscanos van a comenzar como una punta de lanza para una estrategia de evangelización en el territorio que pues obviamente primero que nada se van a mandar prácticamente como conejillos de indias para que ellos poco a poco empiecen a propagar la fe, pero por parte de la autoridad principal, por parte del Vaticano, pues obviamente también va a ser necesario que se elija una nueva provincia eclesiástica para estos nuevos territorios, ¿no? Y en este caso, inmediatamente, y es curioso que hablemos de una provincia eclesiástica, porque era algo que no existía materialmente, sino que era algo que existía en la mente del Papa en ese momento, que no estaba materialmente fijo o residente en un solo lugar, sino que simple y sencillamente era un papel, ¿sí? Y esta diócesis surge por una bula que crea el Papa León X en 1519, o sea, tan pronto como se tiene noticia de los territorios que Hernán Cortés va descubriendo, pues el Papa va a decir, vamos, hay que evangelizarlos, ¿no? Y entonces van a crearse esta figura inexistente de una diócesis, ¿no? En ese entonces se va a esa diócesis sin territorio, sin forma todavía, le va a llegar a estos territorios a ubicarla técnicamente en Campeche, ¿sí? Y conforme se va a ir adentrando poco a poco el poder español, pues se va a ir asentando y se va a ir trasladando de una ciudad a otra, aunque sin tener una residencia fija hasta que en el año de 1525 ya el Papa Clemente VII amplía el territorio de la diócesis y le confiere al obispo de Tlaxcala en ese momento de instalarla en el territorio que considere más adecuado. Precisamente Fray Julián Garcés, que es un obispo que llega aquí precisamente para gobernar esas tierras, pues va a encabezar esta parte, digamos, logística o institucional de materializar físicamente la diócesis tlaxcalensis, que es como se le llama en ese momento, porque él va a fijar su residencia en el territorio de Tlaxcala. Pero posteriormente esa diócesis se va a mover y todo eso tiene que ver precisamente con este desarrollo que va a tener la Puebla de Los Ángeles. Ya tenemos un poquito el antecedente, digamos, puesto en juego las fichas, lo que fue la religión, que era, digamos, la punta de lanza de este movimiento, pero por otro lado tenemos también la otra cara de la moneda, que era precisamente la administración civil. Después de que Hernán Cortés se va, porque tiene que encarar distintos cargos que se le imputan, después de todo el relajo que anduvo trayendo después de andar con sus expediciones, se fue a las Cibueras, fue y vino, dejó a sus encargados, a sus allegados, para que ellos administraran la capital y después estas personas cometieron abusos. Hernán Cortés tuvo que enfrentar y confrontar y a su vez asumir las consecuencias de una mala administración y precisamente pues el rey Carlos va a nombrar una primera audiencia que va a estar regida por los rivales de Hernán Cortés que primero lo denunciaron y que después una vez que se hicieron del poder sí van a encargar de cometer peores atropellos y peores situaciones que las que se vivían anteriormente, ¿no?
Y precisamente uno de los personajes más defenestrados o que mayor repugnancia causó fue precisamente este personaje de Nuño de Guzmán, ¿sí? Quien, a base de crueldad, a base de abusos, pues cometió distintas tropelías que fueron documentadas por el obispo Zumárraga y reportadas a la corona española, ¿no? Y estos tres personajes, Nuño de Guzmán, Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo, pues van a cometer sobre todo tropelías como corresponden a la usurpación de territorios que eran de los aliados, de los españoles, la esclavitud y explotación de los pueblos, incluso pues también abusar de los mismos aliados que se consideraban en la corona española, ¿no? Y que habían ayudado durante la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y tenemos el caso de comunidades cercanas a Tlaxcala, no solo Tlaxcala, sino también otros pueblos como Cuauhtancingo, como Coronango, como Huejotzingo, que veían dañados sus privilegios y que le escribían al rey precisamente cartas donde pedían su cobijo, su apapacho, porque los españoles estaban abusando y estaban desconociendo de los términos en los que ellos habían aceptado su sumisión, ¿no? Al monarca, ¿no? Y entonces, ¿qué fue la salida que tuvo el monarca en ese momento? Pues al principio el territorio había sido precisamente manejado por literalmente puros conquistadores, puros militares, gente de mar, gente de guerra, ¿sí? Que veían solamente satisfechos sus propios caprichos y sus propios intereses al momento de alcanzar el poder y por lo tanto el rey va a tener que delegar la administración del territorio a una nueva orden administrativo, que en este caso va a ser los licenciados, van a ser personajes que ya no van a salir de los barcos directamente sin educación, por el contrario, va a nombrar incluso a su propio confesor, ¿sí? A sus propios licenciados, para que ellos los representen y ellos, sabiendo ya de administración, ¿sí? Van a reorganizar nuevamente una segunda audiencia. De estos personajes vamos a rescatar principalmente a Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿sí? Que es el presidente de la segunda audiencia, a los oidores, perdón, Juan de Salmerón, Alonso de Maldonado, Francisco de Seinos, y van a venir sobre todo de la mano de Vasco de Quiroga, ¿sí? Ellos van a llegar al territorio y vamos a ir conociendo ya a estos artífices de la fundación de Puebla. El primero va a ser precisamente este personaje, Fray Julián Garcés, quien fue el obispo de Tlaxcala, quien se encargó de fijarle o de darle un territorio a la diócesis tlaxcalensis. Él nació, es una breve reseña biográfica para quien no tenía conocimiento precisamente de él. Él nació en Munébrega, en Reino de Aragón, en 1452 y había estudiado en las universidades de Salamanca y París. Fue predicador y confesor personal del rey Carlos de España, ¿sí? Él fue obispo precisamente electo en 1527 de la diócesis carolensis y precisamente él va a llegar al territorio sobre todo con un interés muy particular que va a ser el tener el proyecto de fundar una villa para españoles. Tras la fundación, pues obviamente de esta villa que él quería, pues él ya va a querer trasladarse propiamente hacia esta nueva ciudad, pero él ya no va a alcanzar a ver materializado este traslado porque él fallece 2 años antes de este traslado. Sin embargo, pues él se le considera como uno de los artífices por la concepción de la idea de fundar una villa para españoles. Otro personaje que también vamos a tener aquí es Juan de Salmerón, ¿sí? Quien no se sabe realmente cuándo nació ni dónde, solamente conocemos de él por su obra y por sus labores aquí en el territorio americano, ya que en Colombia, en la Castilla del Oro, en 1526 fue nombrado como gobernador del territorio de esa Castilla del Oro, la actual Colombia, y por su eficiencia, por su honestidad y por su gran labor organizativa, pues entonces el rey le concede el grado de oidor de la segunda audiencia en junio de 1530, es decir, 4 años después, dado los buenos resultados que proporcionó en el nuevo territorio de Colombia, pues lo trasladan hacia lo que ahora es México y él va a recibir no solamente el encargo de oidor, sino que también va a recibir otro encargo muy importante, que es el terminar con el sistema de encomiendas, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? En su mente va a decir, bueno, si vamos a finalizar con las encomiendas,
pues tenemos que darle trabajo a estos españoles. Y nuevamente va a coincidir con Julián Garcés en el proyecto de fundar una ciudad para que residan en él españoles no encomenderos. Sí, él continuó con su labor como oidor y hasta el año de 1532 promulgó una ley contra la esclavitud de los indios y él siguió participando en la administración de la Nueva España al momento de la llegada del virrey Antonio de Mendoza, cuando él ya hace el relevo y se regresa al Consejo de Indias a España, donde va a ser parte de hasta el momento de su muerte. Otro personaje del cual ya habíamos hablado anteriormente fue Toribio Paredes de Benavente, Motolinía. Es un personaje que también cobra mucha relevancia porque él sobre todo va a ser el que va a guiar, el que va a seleccionar, va a ser la luz en ese territorio para ubicar precisamente esta nueva ciudad. Él nació en Zamora, España, en 1482, llega de jovencito a la orden franciscana, allá en la provincia de Benavente, que es de donde él tomó su nombre, y llega en 1524, precisamente al territorio de la recién conquistada Ciudad de México, lo recibe precisamente el mismísimo Hernán Cortés. En ese momento causa sensación entre los indígenas verlo todo humilde, todo pues flaquito, todo maciliento, con un sayal todo viejito, y lo más importante que a los indígenas les va a causar estupor es el ver que los españoles besan sus pies, besan sus manos, se deshacen en halagos hacia ellos porque los ven como personajes, pues hasta entre comillas, sobrenaturales. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían el concepto de los conquistadores como los grandes señores que siempre estaban a caballo, que siempre estaban altivos, que no respondían a nadie más que a ellos mismos y que entre ellos se organizaban para gobernar. Y de repente llegan estos personajes que son prácticamente unas sombras, ¿sí? Y que ellos se rebajen a besarles los pies, a cuidarlos, a darles hospedaje y sobre todo a obedecerlos, pues causa una gran sensación entre los indígenas, un gran impacto cultural. Y entre ellos, Toribio se va a destacar porque por su juventud, por su complexión física, los indígenas lo van a ver muy amolado, lo van a ver muy humilde, lo van a ver muy, digámoslo, hecho menos, amolado es la palabra, por no decir otra más fuerte, y los indígenas empiezan a referir a él como motolinía. Y una de las consignas que tenían los franciscanos en ese momento, al momento de llegar al territorio, era sobre todo aprender la lengua, ¿sí? Y entre ellos ya habían en el camino empezado a escuchar, empezado a familiarizarse con algunos términos, y motolinía, bueno, en ese momento motolineal se les hace una palabra nueva y Fray Toribio se acerca con los intérpretes y les pregunta qué significa eso. ¿Por qué cuando hablan a mí me dicen motolinía y le dicen a él, bueno, pues es que se refieren a motolinía como el más amolado, el más pobre, el más pobrecito? Y eso va a causar una impresión en él y va a decir, bueno, entonces a partir de ahora ya no me van a decir Toribio, me van a decir motolinía, ¿sí? Y lo va a tomar como una especie de dogma personal, como un lema personal, ser el más humilde, el más trabajador, el más callado, el más silencioso y el más obediente, ¿no? Y él, por ejemplo, se va a destacar de entre estos dos hermanos porque va a ser el que más labor va a hacer de andar movidísimo como ratoncito Speedy González entre los territorios, fundando conventos, ayudando en la construcción, evangelizando, bautizando, etcétera, por todo el territorio. Y entre estos 3 años, 1524 y 1527, va a recorrer todos los territorios aledaños o cercanos a el antiguo imperio mexica, ¿no? Va a andar en la Ciudad de México fundando el convento grande de San Francisco, luego va a ir a Texcoco, va a Huejotzingo, va a Coyoacán, va hasta Nicaragua. O sea, imagínense este cuate todo lo que hizo y precisamente esto le permitió conocer y acercarse mucho, sobre todo ganarse el cariño y el respeto de los indígenas y sobre todo el entender su mundo, su idiosincrasia y sobre todo el comprender cuáles eran las dinámicas de poder. Entonces ya con estos 3 personajes que tenemos en el horizonte, vamos a ir a la siguiente parte, que es precisamente por qué fundar una Puebla, por qué fundar una villa de españoles. Porque ya habíamos hablado de un término muy importante que se llamaba encomienda, ¿sí? Y precisamente las encomiendas eran un sistema que desgraciadamente se oponía al principio de la autoridad del rey. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés de alguna forma premió primero a los hombres que se la jugaron con él al momento de ejercer
el proyecto de la conquista, ¿sí? A luchar codo a codo con él, pues de alguna forma le gratificaba todos los sacrificios y las penurias de todos esos hombres que lo acompañaron en esta campaña, dotándolos de cierta cantidad de tierras, ¿sí? Muchas veces de acuerdo al mérito, ¿sí? Entre más cercano él, más cuate y más hubiera sido su trabajo en las batallas, pues mayor iba a ser la encomienda que se le iba a dar. Mayores beneficios, una gran cantidad de tierras, indígenas para gobernar sobre ellos, ¿sí? Y de esta forma se erigían pequeños feudos, ¿sí? Que lejos de consolidar el gobierno, pues fragmentaban el poder. ¿Por qué? Porque muchos de estos exconquistadores se volvían prácticamente caciques y precisamente eran ellos quienes, precisamente en un alarde de abuso de poder, se oponían incluso a la autoridad monárquica, ¿no? Ellos se sentían casi casi los reyes de sus propios territorios, marcaban a los indígenas como si fueran de ellos, y en lugar de recibir la encomienda, porque la encomienda era eso, te encargo, te doy estos indios para que los eduques, para que trabajen para ti, pero tú como retribución los vas a evangelizar, les vas a enseñar a usar el arado, les vas a enseñar a cultivar, los vas a sacar de la ignorancia, entre comillas, en la que ellos vivían. Pero no, ellos se van a encargar de explotarlos y de incluso negarse a pagar el impuesto real, que eso ya era algo muy grave, porque pues al monarca se podrá meter todo lo que quieran con los pueblos si ustedes quieren, pero sí, que no le toquen el impuesto, porque entonces ahí sí saltan las chispas, ¿no? Entonces, esa va a ser principalmente la figura a la que se le va a buscar combatir, sobre todo porque va a darse el fenómeno de los llovidos, como se les llamaba, a los jóvenes españoles que empezaban a llegar procedentes de España, porque así como ocurre en la actualidad con los jóvenes que escuchan sobre el sueño americano, pues hace 500 años la realidad era similar en la cuestión de que los jóvenes que estaban en sus tierras de origen, pues no tenían muchas oportunidades o las veían limitadas y escuchaban que del otro lado del mar, pues nada más bastaba con subirse a un barco, aventarse varios meses y si llegabas del otro lado, pues agarrar tu espada y subirte, pegarte a una expedición, a esperar que Dios no te mate, no te coman por ahí, y una vez que hayas obtenido conquista de ese territorio, pues ibas a recibir un premio rápido y fácil, ¿no? Y entonces eso llegaba a oídos de los jóvenes y pues decían, qué fácil, ¿no? Se subían en montón a los barcos y llegaban aquí al territorio y resulta que pues, como decíamos, el evangelio había sido más rápido que la espada, ¿sí? Y muchas de las comunidades a las que ellos llegaban, resulta que ya los indígenas ya estaban bautizados, ya los indígenas ya estaban aprendiendo los 10 mandamientos, ya tenían una vida apacible, no había necesidad de pelear contra nadie, y muchos de ellos, ¿qué hacían? Pues no hacían nada, no trabajaban, no hacían nada, andaban vagando por el territorio, y precisamente se andaban peleando entre sí. Y como los indígenas en ese momento estaban en un proceso de asimilación de la religión, pues se encontraban con el conflicto de que los sacerdotes, los franciscanos les decían, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no mentirás, no ambicionarás, en fin. Y ellos decían, bueno, ¿y nosotros por qué sí y ellos no? ¿Cuál es la diferencia? Si tatita Motolinía, me estás diciendo que todos somos iguales, que debemos amarnos como ahora sí que todo lo que nos enseñó Jesucristo, y de repente este canijo muchacho llegó y ya se robó a la hermana de mi compadre y ya anda peleándose con otro y generando conflictos, ¿no? Entonces, año con año, los jóvenes españoles iban llegando y precisamente generaban estos problemas, ¿sí? Entonces, obviamente, esto va a generar muchos reclamos por parte de los religiosos, ¿sí? Ellos se van a enfurecer, sobre todo porque van a decir, bueno, nosotros estamos tratando de predicar con el ejemplo y aquí vienen estos muchachos y nos alborotan el gallinero, ¿no? Como se diría vulgarmente. Entonces, ¿qué va a ser necesario? Pues fundar una ciudad que parta de cero, una Puebla, ¿sí? Para que lleguen estos muchachos a trabajar, para que ellos funden sus propias gremios, quienes sepan trabajar el vidrio, sean artesanos, quienes sean comerciantes, quienes sean gente de bien, gente que venga a trabajar y ya no vengan a causar perjuicios. Y todos los españoles que andan por ahí regados o llovidos, como les llamaban, se vengan a trabajar, se afinquen y comiencen a producir en lugar de descomponer, en lugar de provocar molestias, ¿no? Y entonces en mente se van a conjugar sobre todo los dos personajes,
Juan de Salmerón y Julián Garcés, y entre ellos dos se van a poner de acuerdo porque tienen un punto de vista en común, una necesidad, ¿sí? Ellos ya identificaron el problema y van a atacarlo. ¿Y qué es lo que necesitan? Pues alguien que les enseñe dónde van a encontrar el lugar ideal para poder materializar esta puebla, ¿sí? Y no fue una tarea muy sencilla, ¿por qué? Porque primero que nada era elegir un lugar que no contraviniera los principios que tenían de no tocar los territorios donde los indígenas aliados estaban asentados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el mismo Julián Garcés no se sentía cómodo residiendo en el territorio de los aliados tlaxcaltecas. ¿Por qué? Porque no podía emitir a su antojo, pues sus mandos, sus ordenanzas, etcétera. Él se sentía como un arrimado en ese territorio. Sí, él necesitaba un territorio para gobernar, para asentar su iglesia, y evidentemente tendrían que buscar un territorio que no hubiese, ¿sí? Tocado o que no contraviniese los territorios de los otros pueblos aledaños que ya estaban sometidos, ¿no? Entonces, otro factor también era importante era que pues ese lugar tuviera recursos, porque de nada servía agarrar y escoger un territorio aislado, solitario, desértico y sin recursos, porque pues la ciudad no iba a pegar. Entonces, se tuvo que buscar también eso, que existiera una disponibilidad de recursos como a una corriente de agua dulce, lo más importante, abundancia de maderas, animales de caza, pues para que en un principio haya que comer, en lo que salen las primeras plantitas de las primeras huertitas empezaran a florecer, pues evidentemente se requería consumo de alimentos, fertilidad, precisamente que esas tierras sean productivas y sobre todo que también existiera un lugar para donde correr en el caso de que hubiera un ataque exterior, ¿sí? Entonces, gracias al conocimiento que tenía Fray Toribio Paredes de Benavente, pues él conocía ya la dinámica que existía entre los pueblos, decía, bueno, de ese lado, ahí hay territorio, como unas 5 leguas más o menos de aquí de Tlaxcala, ahí entre Totimehuacán y Cholula, pues hay un cierto descampado donde pues nadie de momento está habitando, ¿no? Podría servirnos, ¿no? Después de distintas disertaciones, el obispo Julián Garcés, y el Juan de Salmerón se reunieron varias veces para platicar sobre el tema. De hecho, por lo menos tenemos constancia de que 2 veces se conocieron y hablaron sobre esta situación. Y precisamente una vez que se elige el territorio, va a brindarse las facilidades para que se haga esta nueva Puebla. ¿Qué es lo que significa Puebla? Realmente Puebla es un nombre que tenemos aquí asignados para nuestra ciudad, la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Que ese era el nombre original de la Puebla. Porque en España tenemos la Puebla de Alcocer, la Puebla de Sanabria, etcétera. ¿Qué quiere decir la Puebla? No es otra cosa sino el acto y el momento de comenzar a poblar algo que no estaba poblado, ¿sí? Es como iniciar un pueblo. Pero en este caso no nada más era iniciar una villita, un ranchito, un caserío, sino es iniciar una población importante desde cero, desde donde hayan descampado. Entonces, ese proyecto realmente se va a materializar aquí en Puebla, en la Puebla de Los Ángeles, ¿sí? Y esa similitud de lo que se había hecho en el territorio español, que ya existían otras Pueblas anteriores desde la época medieval, pero aquí la Puebla que se va a ser para traer a los españoles en un nuevo mundo, ¿va? Entonces, quien va a ayudar principalmente en esta labor va a ser Julián Garcés, quien en su calidad de obispo va a pedirle a los indígenas que, bueno, en aquel entonces los indígenas no tenían conocimiento del dinero, no utilizaban, vaya, ellos no poseían dinero como tal. La única forma que tenían ellos para pagar su diezmo era a través del trabajo. Entonces él le va a decir, bueno, saben que ahora ustedes van a pagar su diezmo, su contribución a la iglesia con su trabajo. Vamos a seleccionar varias familias y ustedes van a acompañar a estos españoles para que un día a la semana, uno de ustedes, un grupo de ustedes van a organizar y unos van a limpiar el terreno, otros van a cortar árboles, otros van a cortar el pasto, otros van a ir a recoger piedra, etcétera, y vamos a ayudar a estos españoles para que comiencen a construir la nueva ciudad, ¿sí? Entonces Julián Garcés va a disponer de estos indígenas para que ellos a través de su trabajo, pues ellos, puedan pagarle su diezmo a la iglesia, ¿no? Y aparte, pues se van a llevar a un fraile, como va a ser Toribio Paredes, para que él les dé sus sacramentos a los indígenas que estén allá ayudando, los bautice en el caso de que nazca algún niño, todos los días les dé misa, todos los días los confiese, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, obviamente estos indígenas se van a movilizar de sus comunidades, sobre todo de Tlaxcala principalmente, y van a llegar a sentarse cerca de los españoles,
pues para irse turnando e ir trabajando en esta encomienda que se les está dando, ¿no? Y aquí tenemos más o menos un mapa de cómo estaba alrededor del valle y la situación demográfica y política que existía, ¿no? Tenemos ahí territorios, por ejemplo, las jurisdicciones de Tlaxcala, principalmente, que era la más grande, aparte de Huejotzingo y Cholula, y el resto que había pertenecido a la zona de los mexicas, pero pues que ahora ya estaba bajo la jurisdicción española totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos otros territorios que están aquí al centro, precisamente habían reconocido a la autoridad del monarca español y por lo tanto eran libres de mantener una jurisdicción sobre su propio territorio, ¿no? Ahí se distingue Tlaxcala, Texmelucan, Huejotzingo, Calpan, Atlisco, Cholula, Cuauhtinchán, Tepeaca, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que la Puebla va a surgir precisamente en este territorio que no era ocupado por nadie en ese momento, ¿no? Sí, y va a ser el territorio precisamente el Valle de Cuetlaxcuapan, sí, que es precisamente el nombre con el que se conocía este valle, o es el nombre con el que se coincide nombrar a este valle del siglo XVI, porque no solamente la palabra Cuetlaxcuapan va a aparecer sobre todo en códices, pero de la segunda mitad del siglo XVI para atrás, es decir, no es algo exclusivo solamente de la época prehispánica, sino que todavía después de fundada Puebla, se le va a seguir llamando así. Y dice, si bien es cierto que al momento de darse la fundación de la ciudad de Puebla, esta se hallaba deshabitada, no era desconocida por los antiguos habitantes de la comarca, ¿sí? Ahora hablamos un poquito ya de la actualización sobre este tema. Dice, a la luz de los descubrimientos recientes, se infiere que la zona pudo haber estado habitada en su condición de lindero, ¿sí? Por algún otro reino o algún otro ciudad-estado que actualmente pues nos ha pasado desapercibido por la historiografía, ¿no? Pero cuyos rastros pues han sido descubiertos poco a poco, ¿no? Y aquí nos habla, por ejemplo, en un poquito de la historia chichimeca, del códice tolteca chichimeca, que nos habla de que hubo una gran guerra entre los habitantes de las señorías alrededor de este territorio, donde los habitantes sobrevivientes de este señorío se asentaron en Totimehuacán, precisamente para escapar de esta destrucción que fue su antiguo señorío, precisamente encabezado por pueblos más fuertes, ¿no? Y esto pudieron haber sido unas cuantas generaciones antes de la llegada de los españoles. Pero al momento de que llegaron Hernán Cortés y sus huestes en 1519 y cruzaron por Tlaxcala, ya esta zona por lo menos tenía un siglo de estar deshabitada o más, ¿sí? Y precisamente aquí vemos una reconstrucción hipotética, nada más muy general, de cuál era el estado del Valle de Puebla en torno al año 1520. Vemos principalmente una corriente de agua dulce, ¿sí? Que precisamente va a ser el eje rector sobre el cual se va a seleccionar la fundación de la ciudad. Vemos pocas elevaciones, un valle plano, disculparán lo burdito aquí del plano, pero pues no soy muy trucho en esta cuestión de trazar planos, más bien un croquis, pero tenemos, por ejemplo, una elevación al norte, en la parte superior, un curso de agua dulce con bastante agua en temporales y suficiente espacio en ambas márgenes del río para poder establecer una ciudad, ¿sí? Y precisamente este vallecito se va a llamar precisamente Valle de Cuetlaxcuapan, que en la lengua indígena significa el lugar donde las serpientes cambian de piel, aunque esta es una de las traducciones este, más aceptadas, no es la única, sino hay otras que dicen que quiere decir el agua donde se lavan las tripas, pero vaya, la más definitiva, la más cercana es Cuetlaxcuapan. Y otro nombre que vamos a encontrar aquí es Almoloya, que quiere decir agua que se derrama, precisamente que es el lugar donde emana el agua y se derrama para precisamente conformar un cauce, un río, ¿no? Y vamos a ver ambos glifos, ¿no? Cuetlaxcuapan, como estas serpientes que se están enrollando entre sí, y Almoloyan como el manantial donde brota el agua y surge y se derrama, ¿sí? Acá vamos a observarlos más de cerca, cómo era conocida la corriente del río San Francisco, a cuya vera se instalaría la ciudad de Puebla, ¿no? Almoloyan, o el río Almoloyan, ¿sí? Y Huitzilapan es otro nombre que también va a aparecer en algunos códices, que quiere decir colibrí sobre el agua, ¿sí? Que también es un nombre con el que los naturales de la región llamaban a esta corriente del agua. Aunque hay que tomar en cuenta
que a lo largo de toda la geografía del territorio de Puebla hay otros Huitzilapans, ¿sí? O sea, no era no solamente exclusivo de este valle, sino que a veces se presta a una confusión, pero también se ha identificado como el nombre Huitzilapan a este valle. Y Cuetlaxcoapan, que precisamente lo que referíamos en un principio, lugar donde las serpientes cambian de piel, es un nombre que aparece en distintas crónicas del siglo XVI cuando se refieren al sitio donde se va a fundar la ciudad de Puebla, ¿no? Y precisamente lo que les decía, algunos autores se refieren al término como Cuitlaxcuapa, que puede traducirse como lugar donde se remojan las tripas o donde se ponen a secar los cueros de piel, en referencia a la presencia de las tenerías y tocinerías españolas en las márgenes del río. O sea que incluso es posible, algunos cronistas creen que a lo mejor este nombre Cuitlaxcuapan no era tan antiguo, sino que se lo pusieron los mismos hablantes del valle al lugar a donde los españoles se establecieron, porque pues ellos, sobre todo los españoles, traían muy arraigada el consumo de la carne de puerco y sus derivados, y el trabajo de la piel y todo eso, y el río Almoloya se prestó muy rápidamente para el establecimiento y el prosperamiento de esta gran industria que fue la del ganado porcino. Y aquí tenemos en una primera instancia precisamente cómo fue que se fue distribuyendo el territorio ya de la nueva Puebla de Los Ángeles, aunque hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Para el año 1531 ya existía una ermita, una pequeña ermita al norte de la ciudad que estaba dedicada a San Cristóbal. Ahorita vamos a hablar más a detalle acerca de esta ermita. Tenemos el establecimiento del convento de San Francisco, pero unos meses antes este valle no había estado del todo deshabitado y desconocido, pues ya existía una venta de Zamora. Esteban de Zamora era un emprendedor que, conociendo el camino hacia Veracruz, pues decidió establecer una pequeña venta que vendría siendo un antecesor de una parada o de un motel, por así decirlo, un premesol, donde precisamente llegarían los viajeros que se aventaran de Veracruz a la Ciudad de México, que de repente se les descompusiera una llanta de la carreta, se les zafara un eje, se les cayeran las cerraduras a sus caballos, etcétera. Esta venta de Zamora ya existía como un antecedente a los tiempos de la fundación de la Puebla de Los Ángeles. No tenemos exactamente la precisión de decir existía unos meses, semanas o años antes de la fundación de Puebla, porque desgraciadamente mucha de la documentación muy temprana de la ciudad se ha perdido y solamente tenemos como referente de que Esteban de Zamora ya tenía de por sí una huerta o un banco de rar cerca de la Puebla donde se fundó la Puebla. Hay que tomar en cuenta que Puebla no se va a fundar donde actualmente se encuentra el centro histórico, que eso es algo muy importante. Se va a fundar en medio de la confluencia de dos ríos, que es el río San Francisco, el río Almoloya y el río Xonaca, ¿sí? Incluso aquí vamos a observar en este primer plano que tenemos en el número 1 marcado el convento de San Francisco y vamos a observar un repartimiento de casitas o de huertas, ¿sí? Muy pequeño, muy diminuto, y entre ellos vamos a distinguir que la venta de Zamora estaba cerca, ¿sí? Pero que no estaba dentro de la ciudad, primera ciudad, y por otro lado teníamos ahí una huerta que es la de García de Aguilar con el número 2, que nos va a servir de referente más adelante. Y en el 4, la ermita de San Cristóbal. ¿Quién era San Cristóbal o a qué se refiere esta leyenda del niño Cristobalito? Bueno, de acuerdo a la historia eclesiástica de Fray Jerónimo de Mendieta, en el año de 1527, el niño Cristóbal, hijo del cacique de Atigüetzia, Gonzalo Azcoteca, fue martirizado por su padre cuando éste le instaba que abandonara la idolatría, ¿sí? El niño, pues, evidentemente, al ser un príncipe, recibe la educación siendo muy jovencito y él se va a empapar del cristianismo de una forma diferente a la de su padre, que ya era un hombre maduro, que ya era un hombre poco necio, que era un hombre pues que de toda su vida había crecido en otro entorno y de repente el pequeñito le empieza a censurar a su padre, le empieza a decir, no padre, no cometas estas idolatrías, te voy a acusar con los franciscanos, y en un mal momento, sí, el padre se enfurece porque el niño no le va a estar llamando la atención a su padre y lo ejecuta. ¿Sí? Algunos dicen que lo estranguló, otros dicen que lo mató, que lo descuartizó y que escondió los huesos, etcétera, ¿no? Pero aquí la cuestión es que ocurre una tragedia familiar, el padre mata a su hijo, ¿sí? Y esta noticia obviamente
al principio, pues se va a tratar de mantener oculta por parte de este Azcoteca, Gonzalo Azcoteca, ¿sí? Quien va a tratar de ocultar el crimen, pero a la larga se va a saber, ¿sí? Y esto va a propiciar una consternación, un dolor entre los franciscanos, el mismísimo Motolinía que había educado a ese niño, que lo había visto crecer, que lo había bautizado y todo, va a recoger los restos de este niño y se lo va a llevar a construir una ermita donde van a descansar sus restos, ¿sí? Y precisamente esto se considera un detalle importantísimo, ¿sí? Porque ya entonces esta ermita de San Cristóbal, este cerro ya va a existir como un referente en 1527 de que ya conocía a Fray Toribio el territorio, ¿sí? Él más o menos ya tenía una constancia de por dónde iba a poderse fundar una ciudad en determinado momento, porque él funda esta ermita y ahí descansan los huesos y los restos de este primer niño que se considera un angelito. Eso también tenemos que considerarlo muy importante. ¿Por qué? Porque él se considera como un niño ángel, un protomártir de el cristianismo en estas tierras. Esta información nos la proporciona a Ernesto Bello Martínez en 1945 en su obra La Fundación de la Puebla de Los Ángeles. Y ahí nos dice precisamente que Fray Motolinía, que había conocido al mártir, lo exhumó nuevamente, fue a sepultarlo a la iglesia catedral, entre comillas, porque no era una catedral, era la iglesia o la ermita de Belén o de San Cristóbal, capilla construida en el cerro del mismo nombre y que después se ha llamado Guadalupe, que es donde actualmente está el fuerte de Guadalupe. ¿Sí? Esta capilla era llamada catedral por los misioneros porque allí se adoctrinaba a los indios de la comarca y por lo mismo a los indígenas que llegaban de habitantes de Cuetlascuapan. Es algo muy interesante y muy importante. Aquí vemos una reproducción del martirio del niño Cristóbal, ¿sí? Que se encuentra en la Catedral de Tlaxcala, precisamente refiriéndose en Tlaxcala, donde se refiere precisamente el sacrificio de este niño, ¿sí? Y aparte Gonzalo Escoteca también tiene mucho que ver después con otro tema, los franciscanos y también Puebla en esa época, ¿no? Pero aquí tenemos precisamente este relato que nos dice que este niño fue martirizado en torno a 1527. Puebla de Los Ángeles se va a materializar físicamente el 16 de abril de 1531 y esto conciliando las versiones de distintos historiadores y cronistas que se han aceptado como válida la Pascua de Resurrección de 1531 como la fecha oficial de la fundación de Puebla. Bueno, sabemos gracias a algunos documentos que la primera fundación o el primer inicio de la ciudad no fue tan exitoso como hubiera parecido, ¿sí? Sobre todo porque hubo algunos factores que los primeros vecinos no consideraron, ¿sí? Que entre ellos fue precisamente el clima, ¿sí? Porque pues ya sabemos, ahorita ya quienes somos aquí poblanos, sabemos perfectamente que aquí, sobre todo en estas fechas, pues padecemos las 4 estaciones en un solo día. En primavera, pues es muy bonito, en abril, Semana Santa, hace calorcito, de repente una brisa, llueve tantito y ya, ¿no? Pero cuando viene el verano, pues de repente hace un frío, luego se viene el calorón, luego se suelta a llover horrible y se inunda la ciudad y posteriormente en la noche hace un frío espantoso, ¿no? Entonces, a los españoles no estaban habituados a este tipo de cambios de temperatura tan bruscos y sobre todo que las primeras milpitas o los primeros intentos de agricultura que ellos establecieron pues desgraciadamente sufrieron pues estas cuestiones climáticas, climatológicas, ¿no? Entonces muchos de ellos que habían recibido precisamente la oportunidad de comenzar a afincarse aquí en el valle, recibían también una dotación de tierras para el cultivo anatrisco. Antiguamente se le llamaba el Val de Cristo. Y ellos mismos, entre ellos mismos, se empezaron a decir, bueno, aquí está horrible el clima, todo se muere, aquí todo se lo lleva el agua, mejor vámonos para Atlisco, total, allá todo el tiempo es primavera, ¿sí? Y entonces, las mismas autoridades, los primeros, el primer alcalde, y el primer cabildo, pues dijeron, tenemos que hacer algo, porque si no, se nos va a despoblar esta Puebla, y pues buena va a ser, ¿no? Va a fracasar este proyecto. ¿Qué es lo que hicieron? Con ayuda precisamente también del consejo que ellos nos establecieron, van a decidir trasladar la ciudad unos cuantos metros más, pero ahora del lado poniente del río, ¿sí? En un terreno un poco más alto y protegido de los vientos del norte por el cerro de San Cristóbal, en ese momento conocido, y pues dijeron, bueno, si nos vamos más para allá, por lo menos ya no nos va a dar el norte. Y también vamos a estar en un terreno más alto
y por lo tanto ya nuestros edificios ya no van a sufrir por las crecidas del río San Francisco. Y es más, ahora que ya lo conocemos mejor, lo vamos a aprovechar para que todas las calles sean perpendiculares a él. ¿Sí? Y de esta forma exista un sistema de drenaje muchísimo más eficiente. ¿Sí? Y de esta forma es que se habla de una segunda fundación de Puebla. La primera fundación de Puebla estuvo compuesta por estos vecinos, que fueron 31 vecinos, y esta placa desgraciadamente en la actualidad ya no existe, se la robaron, estaba en el monumento a los fundadores, pero tenemos el nombre de precisamente todos estos personajes que participaron en la primera fundación de Puebla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Alonso Galeote, que también fue conquistador, Juan Pérez Arteaga Malinche, quien fue precisamente uno de los españoles que quiso aprender precisamente el náhuatl, por eso le decían Malinche, porque siempre andaba pegado a Marina, porque él aprendió el náhuatl de ella y le decían, ahí viene el Malinche. Por eso es que le pusieron apodo a ese nombre, Juan Pérez de Arteaga, Malinche, Cristóbal de Soto, Francisco de Aguilar, Hernando del Gueta también había sido conquistador, Francisco de Orduña también, los hermanos Cristóbal y Francisco Martín también habían sido conquistadores, Alonso Grande también. Todos estos personajes habían participado, unos de ellos habían sido ya conquistadores jubilados, ¿sí? Y otros eran precisamente comerciantes y sobre todo gente que precisamente venía a trabajar de cero, como por ejemplo también tenemos ahí el caso de una mujer que era precisamente Marina Muñoz, viuda de Prieto, ahí aparece en la placa como mujer de Prieto, pero este personaje ha pasado muy desapercibido o había pasado muy desapercibido hasta que se comenzó a estudiar un poquito más acerca de ella. Era una mujer emprendedora, ella, su marido, ella había enviudado en el camino a la Nueva España, su marido falleció, pero ella lejos de sentirse menos, pues se unió a esta gran aventura que era iniciar una Puebla y ella empezó su trabajo como mesonera, ¿sí? Es decir, cómo brindar precisamente alojamiento o construir uno de los primeros mesones en la ciudad de Puebla, en la calle del antiguo Mesón Viejo, que vendría siendo la 6 Oriente, ahí va a comenzar precisamente en este antiguo mesón, ¿no? Y va a ser uno de los primeros, de los muchos, muchísimos que va a tener la ciudad de Puebla a lo largo de los siglos, ¿no? Y todos estos personajes, pues, de alguna forma se pueden considerar como los predecesores de todos los poblanos. Ahí tenemos también a Gonzalo Díaz de Vargas, que fue el primer alcalde o alguacil mayor de Puebla, que fue a fundar toda una dinastía de Rancio Abolengo aquí en la ciudad de Puebla, que va a ser la familia Pérez Salazar, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente también tenemos como parte de la memoria poblana, pues la construcción de este monumento proyectado para celebrar los 400 años de la Fundación de Puebla, ubicado originalmente en la Avenida Juárez, debido a que estaba ahí en el cruce de la 15 Sur y Avenida Juárez, la rotondita donde estaba se hallaba casi a nivel del suelo y constantemente era golpeada por los automovilistas y por lo tanto hubo la necesidad de ser trasladado a un lugar a donde no le partieran las escaleras, ¿verdad? Porque a cada rato chocaban con él y en 1980, para 1981, se trasladó a el lugar donde ahora lo conocemos, que es frente al frente a San Francisco, en una zona que pues tiene que ver con la fundación de la ciudad de Puebla, en un contexto mucho mejor, ¿no? Y curiosamente pues ya este monumento está próximo a cumplir ya casi los 100 años, porque vamos a cumplir 500 años de la ciudad de Puebla. ¿Y qué es lo que tenemos como antecedentes de este acto histórico? Pues precisamente estos hallazgos que se hicieron a raíz de los trabajos de exploración del Paseo de San Francisco entre 1994 y 1996, en donde en la zona aledaña al conocido como estanque de los pescaditos, se hicieron trabajos de rescate y de exploración arqueológicas y se encontraron precisamente estructuras que están asociadas directamente al momento de la fundación de Puebla, como es el famoso humilladero, que son estas columnas que en su momento sostuvieron un friso de una pequeña capilla que se encontraba en medio de este cuerpo de agua, que en la actualidad está seco, ya no, imaginémonos que hace pues 400 años era una gran pileta donde precisamente surgía el agua, esa agua que los frailes franciscanos habían aprovechado para abastecer su convento y no solamente el convento, sino a los vecinos, y que a través de un sistema de muros con horadaciones separaban o decantaban por gravedad el agua y el agua más sucia, digámoslo así, con más sedimentos, se quedaba de un lado del tanque y el agua más limpia y más transparente, más apta para el consumo, se almacenaba y se tenía del lado donde estaba la capilla y el humilladero.
Parqueadero, ¿no? Que precisamente es el espacio donde se cree que se dio la primera misa en conmemoración a la fundación de la Puebla de Los Ángeles. ¿Sí? Aquí tenemos precisamente ya el establecimiento de una segunda fundación. Vemos en este croquis que ya hay totalmente un cambio en el valle. Los únicos que se quisieron quedar en su lugar fueron los frailes franciscanos, que dijeron nosotros ya empezamos nuestro convento acá, Dios dispuso que aquí empecemos y aquí nos vamos a quedar. Y entonces ellos van a construir su gran convento al oriente de la nueva traza y va a quedarse como referencia ese rectangulito de color rojo, que es la huerta de García de Aguilar, que fue uno de los primeros vecinos, que va a llegar él también a él aquí, y él va a decir, no, yo tampoco quiero cambiarme de lugar, yo me voy a quedar aquí a un lado de los pescaditos, del estanque de los pescaditos, y de aquí nadie me va a mover. Esto sirvió mucho porque a la muerte de García de Aguilar, su casa prácticamente se cayó sola de vieja y después fue abarcada por parte del convento de San Francisco. Y esto permitió que sobre ella no se construyera nada y años, siglos después, cuando se hicieron las exploraciones del Paseo de San Francisco, se pudieran localizar prácticamente intactas las casas que fueron de este cuate García de Aguilar. Sí, y esto nos ayudó todavía más a comprender cómo fue este proceso de repartimiento de los solares y sobre todo qué importancia tenía el agua en torno a el establecimiento de los vecinos en esta nueva ciudad. ¿Y qué orientación tenía también la ciudad? ¿Por qué? Porque a partir de esta nueva conformación de estos solares, pues vamos a saber por qué, por ejemplo, el convento de San Francisco está girado respecto al resto de la traza de Puebla. Si nosotros vemos aquí precisamente la traza racional, ortogonal, perfecta, cordel de la ciudad, ¿por qué de repente nos volteamos hacia San Francisco y San Francisco está de lado? Bueno, es porque él obedece, ¿sí? Su propia traza al momento histórico en el que fue fundado el convento, ¿sí? Y entonces ya vemos que del lado de la traza, nueva traza de la ciudad de Los Ángeles, se va a crear todo un sistema de calles perfectamente rectas, con manzanas bien distribuidas, y algo bien interesante, ya va a quedar comprendida dentro de esta nueva alineación el famoso, la famosa huerta o la famosa venta de Zamora, que aquí ya va a aparecer hacia 1540, pues ya vemos una distribución de la planta urbana de la ciudad de Puebla en ese momento histórico, ¿no? Y aquí hacemos un acercamiento precisamente al centro de la ciudad, donde vemos en el número 1 la venta de Zamora, ya comprendida dentro de la traza urbana. Vemos el convento de San Francisco con el número 2, ¿sí? La huerta de García de Aguilar, cercana al estanque de los pescaditos, y en el resto vamos a ver ya lo que es la conformación del centro histórico. Otro detalle muy importante va a ser ya la existencia y la presencia de la orden dominicana. Los franciscanos llegan a la fundación de Puebla, pero para el año de 1538 los dominicos llegan a la ciudad de Puebla y van a reclamar para sí el terreno más, el mejor de todos, el centro del corazón de la ciudad. Precisamente el punto donde se colocó la estaca, donde se trazó el cordel de la ciudad, la llamada calle de la Cruz de Piedra, sí, que aparece precisamente la esquina marcada con esta flecha recta hacia el puente de San Francisco y que va a dominar de alguna forma el centro hegemónico de la traza urbánica, el centro geométrico, perdón. No así, por ejemplo, el centro de poder, ese lo vamos a ver más adelante, pero sí van a agarrar uno de los mejores lugares y van a construir su convento, aprovechando que pues también se les concedieron 2 manzanas enteras y actualmente pues lo vamos a identificar como el Centro Comercial La Victoria, que es precisamente lo que fue el convento de Santo Domingo. ¿Sí? Y otro papel muy importante que vamos a ver sobre todo es el tema de las famosas mesones, que aquí vemos la vida dentro de un mesón, que ellos van a sobre todo a confluir, se van a acumular en su mayoría a lo largo de esta línea de calles que vamos a ver, esta línea recta, tenemos el mesón de Zamora, pero no solamente va a ser ese, va a estar el mesón viejo en la calle perpendicular en la 6 Oriente, y también y, los otros mesones como después de establecer el mesón del Roncal, el mesón del Cristo, la casa de Velasco, etcétera, pero todos estos van a tener la función de ayudar a los viajeros a reposar y descansar en su viaje a la Ciudad de México. Y esto va a permitir un rápido desarrollo de la Puebla de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque precisamente la presencia de estos mesones, la buena calidad, la atención y sobre todo la facilidad
y la conectividad de la ciudad van a propiciar que rápidamente la ciudad se convierta en una ciudad bullante, en una ciudad donde ocurren los intercambios, donde haya encuentros, donde haya sobre todo mucho permeamiento social y cultural, y la ciudad de Puebla va a crecer rápida y aceleradamente a lo largo de los siguientes 2 siglos, ¿no? Y aquí vamos a observar precisamente la conformación del primer centro urbano, ya el primer centro de poder en el color rojo, donde están bien establecidas las dinámicas de poder. Vemos por una parte las casas de cabildo, el palacio municipal, por decirlo de alguna forma moderna, con su pasaje o con su callejón para el comercio, donde precisamente va a gravitar el otro poder menor, digamos civil, que son los comerciantes. Sí, ellos se van a establecer precisamente a la vera de la Plaza Mayor. Tenemos también en el número 2, la iglesia mayor, la primera iglesia, sí, no la catedral, sino la primera iglesita, porque en ese momento recordemos que era una pequeña villa, una pequeña puebla para españoles, y luego en el número 3, las casas del obispo, donde va a residir el obispo precisamente una vez que se haya afincado acá en la Puebla de Los Ángeles. Esto va a cambiar cuando en 1541, perdón, 43, se autorice el traslado de la ciudad, de la diócesis de la catedral, de la diócesis tlaxcalensis hacia Puebla. Y entonces el obispo va a donar su casa para que se derrumbe y ahí se construya la primera catedral de Puebla. Y entonces ya no va a existir como tal esas casas del obispo y va a desaparecer ese callejoncito que está a un lado, porque ahí se va a construir precisamente la primera catedral de Puebla. ¿Sí? Aquí ya vemos también, pues ya ahora sí que remitiéndonos al tema de San Francisco, ya para ir acotando un poquito ya el tema final de nuestro recorrido, largo recorrido sobre la Fundación de Puebla, pues regresamos al tema arquitectónico del convento de San Francisco, donde vamos a observar sobre todo que se trata de una construcción que se refiere a los cánones franciscanos, muy similar en su estructura y levantamiento a los otros conventos franciscanos del siglo XVI que se van a establecer a lo largo de el territorio conquistado, ¿no? Por ejemplo, Cuautinchán, Calpan, Huejotzingo, Atisco y Cholula, donde vamos a observar esta arquitectura tipo fortaleza, y lo más interesante y lo más destacado va a ser el levantamiento de estas nervaduras o estas bóvedas con nervaduras que permiten sostener estas elevadas cúpulas como parte de la arquitectura para techar los conventos, y es algo que vamos a verlo sobre todo de una forma magnífica en estos conventos franciscanos. Y a lo largo de la traza del convento, pues vamos a ir observando que se fueron abriendo distintas capillas adecuadas a distintos momentos históricos, como por ejemplo es la capilla lateral, que antiguamente había sido una capilla abierta, que ahora está dedicada a San Juan Bautista, a un costado inmediato en la parte norte del templo, así como otras tantas capillas que van a ser habilitadas para la devoción de los restos incorruptos de Sebastián de Aparicio, como también como parte de también la primera capilla del Via Crucis, todo este complejo que se fue desarrollando alrededor del convento franciscano. Y aquí vemos un mapa del área de intervención de 1993 del convento de San Francisco, su relación en cuanto a contexto de la ubicación. Los puntitos de color rosa van a ser la zona que va a recibir mayor exploración en ese momento, donde se van a hacer los principales hallazgos arqueológicos del proyecto del Paseo de San Francisco, precisamente donde estaba el estanque de los pescaditos, ¿sí? Y todo lo que había sido las ruinas del convento San Francisco del Grande aquí en la ciudad de Puebla, ¿sí? Y vemos ahora sí cuál puede haber sido el aspecto hipotético del convento franciscano en sus primeros años, precisamente derivado del conocimiento que tenemos de la comparación con los otros conventos, como su arquitectura debió ser muy solemne, debió de haber sido muy limpia, muy pulcra, a similitud de los otros conventos, y ya en el siglo XVIII, en el fervor de el barroco poblano, pues ya se va a decorar al estilo actual que tenemos, ¿no? Con esa hermosa torre construida en 1768 y la fachada toda decorada con azulejos talavera y con precioso trabajo en piedra de un retablo en piedra frente a la fachada,
que es totalmente del siglo XVIII. Sin embargo, en sus orígenes debió ser mucho más austero, mucho más sencillo el convento, y como parte de todo el complejo vemos también la existencia de una cruz atrial al centro, un atrio grande, bastante amplio, bardeado, y que contaba con dos capillas. Una de ellas totalmente destruida, que fue la que correspondía a la segunda estación del Via Crucis, y la de la primera estación del Via Crucis, posteriormente reutilizada para el culto interno de la misma iglesia. Otro aspecto que también resalta aquí, por ejemplo, vemos estos trabajos del hallazgo del humilladero en San Francisco. Vemos aquí en el momento del hallazgo los muros de decantación con una gran cantidad de cerámica que nos va a permitir ayudar a datar los periodos temporales en los que se dio el uso de este espacio. Vemos in situ en el momento en el que se hallaron también las columnas del famoso humilladero, ¿sí? Para que nos demos una idea del contexto en el que se encontraron estas piezas en el subsuelo del antiguo convento franciscano. Y aquí tenemos una de las representaciones gráficas más antiguas y claras del convento franciscano en sus mejores años, en el año 1754, Ortiz de Carnero, Antonio Ortiz de Carnero dibujó en Tlaxcala, bajo el trazo de Mariano Medina, este plano, es conocido vulgarmente como el plano de Medina, y vemos precisamente el dibujo del convento franciscano, con su edificio, sus capillitas, y la gran extensión de huerta que tenía a sus alrededores, ¿no? Sus edificios, su claustro grande, su claustro chico, su arcada, su capilla de la tercera orden, y toda la huerta que disponían los frailes franciscanos para el cultivo de sus bienes, ¿no? De lo que ellos tenían precisamente para el consumo de sus frailes, ¿no? Y lo que llama la atención es sobre todo los grandes espacios con los que disponían, pues para expandir todo su edificio, ¿no? Podemos decir que virtualmente abarcaban más de 2 manzanas, ¿sí? Y de hecho en la actualidad es uno de los complejos arquitectónicos más grandes de la ciudad de Puebla y dignos de visitar. De hecho, en unas 2 horas mínimo es lo que necesitas para recorrer con calma toda la zona de San Francisco. Uno de los ancestros, cuando a veces en los recorridos que damos de Puebla Antigua, mucha gente luego me pregunta, oye David, ¿cuál es la estructura más antigua que existe en Puebla? Y yo inmediatamente a lo que les voy a referir es la porciúncula, que es la puerta lateral del convento de San Francisco, esa tan humilde, tan sencillita que está escondida a un costado de la iglesia. En realidad se trata de la joya más importante de la arquitectura de Puebla, porque esa puerta fue levantada antes de que se trasladara la diócesis de Tlaxcala a Puebla. ¿Por qué? Porque vamos a observar en la punta, en medio arriba de ese nichito que vemos al centro de la composición, en ese frontón triangular en la parte superior, un escudo que va a representar a la ciudad de Los Ángeles, con esos dos angelitos sosteniendo una ciudad con 5 torres, pero en sus piecitos vamos a observar 2 calaveras, ¿sí? Que son típicas del escudo de Tlaxcala, ¿sí? Que quiere decir que es una especie de híbrido entre el escudo de armas de Puebla y el de Tlaxcala, y esto solamente se puede explicar en la administración eclesiástica cuando precisamente convento se erigió, todavía estaba bajo la tutela cuando esa piedra fue tallada, todavía estaba bajo la tutela de la provincia eclesiástica en Tlaxcala. Y entonces, esto quiere decir que fue hecho antes de 1543, en los 9 o 10 años inmediatos a la fundación de Puebla. Por ejemplo, tenemos la portada de la Casa del Deán, Tomás de la Plaza, que tiene y que dice claramente su fecha, 1586. Es decir, por lo menos es 35 años anterior a la Casa del Deán, y por lo tanto es la estructura de la cual podemos decir con certezas, ¿sí? Obviamente no con una certeza absoluta, porque no podemos jactarnos de tanto, pero sí tener los indicios para decir esta es la portada o es la construcción en piedra más antigua que se conserva en toda la ciudad de Puebla y que ha sido testigo de toda la historia de nuestra ciudad, la puerta porciúncula, que por sí misma es una joya. ¿Por qué? Porque toda su iconografía, todo su trabajo en piedra, todos sus detalles dan cuenta de esta fusión ideológica entre el trabajo de la mano de obra indígena, el tequitqui, como le llaman, sí, que eran indígenas que habían crecido toda su vida adorando a dioses prehispánicos y que de repente
llega un nuevo discurso y les dice, ¿sabes qué? Vas a dibujar las llagas de San Francisco. ¿Y qué son las llagas de San Francisco? No, pues son estas heridas que a San Francisco se le impregnaron por su devoción y su fe en su cuerpo, que son las llagas de Cristo. ¿Y cómo represento eso? Ah, pues es que son llagas, es la sangre bendita de nuestro Salvador. Ah, entonces son salchihuites. No, no son salchihuites, no, Juanse, no, sí, pues. Y entonces el maestro indígena lo va a dibujar la sangre como si fuera chanchihuites, como si fuera el líquido sagrado, ¿sí? Entonces, esa fusión la vamos a ver materializada en esta portada, con una nueva mirada totalmente, podemos verla, el trabajo, por ejemplo, de la corona de espinas, es un trabajo muy exquisito, y nuevamente remitirnos al tema de la confusión o del tema de a los indígenas, cómo das un discurso y cómo te lo van a interpretar ellos. Por ejemplo, en su momento ellos solamente conocían las mazorcas de maíz y los franciscanos les van a decir, no, pues este es el fruto de nuestro trabajo, vas a hacer unas vides, vas a hacer unas granadas. ¿Y ellos qué van a entender? Pues vamos a hacer unas mazorcas gordotas, porque era lo que ellos sabían hacer. Entonces vamos a observar esta transición en el arte, que es muy importante y muy interesante, plasmada precisamente a través de esta portada tan preciosa, que es la portada de la Porciúncula de San Francisco. ¿Sí? Y aquí vemos precisamente ya el convento en su contexto ya a lo largo del tiempo, su relación respecto a la ciudad, ¿no? Que formaba parte de la salida principal al puerto de Veracruz y de torno al cual se fue desarrollando y detonando toda la vida de la ciudad en torno a los siglos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Incluso en el siglo XXI sigue siendo un nodo vial muy importante porque comunica ambos lados de la ciudad y ahí, por ejemplo, tenemos sobre todo el impacto que tuvo la construcción del puente de San Francisco como la principal vía para salvar el paso del río San Francisco. ¿Sí? Vemos este tamaño, vemos las dimensiones que llegó a tener el puente, que principalmente sirvió como solución vial, y no solamente eso, sino que también el mismo paseo de San Francisco se convirtió también, aparte del zócalo de la ciudad, que en ese entonces se funcionaba como plaza de armas y de comercio, el Paseo de San Francisco o el Paseo Viejo se convirtió en el primer espacio de descanso y de solaciego, de disfrute de los poblanos del siglo de la antigüedad, ¿no? Es decir, el primer paseo, a diferencia del Paseo Bravo, que es el Paseo Nuevo que se estableció en 1835, el Paseo Viejo de San Francisco existe desde finales del siglo XVII, ¿sí? Y entonces, a lo largo de su alameda, pues se va a convertir y se va a volver escenario de lugares donde poetas, artistas, escritores, también los novios, etcétera, pues se van a reunir, van a disfrutar del espacio, del contacto con la naturaleza. Desgraciadamente, después del entubamiento del río San Francisco, las cosas cambiaron radicalmente, pero podemos ver que tuvo una gran importancia a nivel convivencia y a nivel desarrollo humano y urbano en torno a la ciudad. Y como sus ilustres huellas, pues a pesar de los movimientos históricos que fueron, de los que fue testigo, pues van dando cuenta del paso del tiempo, ¿no? Como en este caso son las ruinas del convento ya después de que se convirtió en escuela, la escuela franciscana, el centro escolar Aparicio. Vemos ahí uno de los patios con ruinas que afortunadamente después de la extracción de los bienes eclesiásticos, como vemos aquí en la lámina anterior, se convirtió el convento en hospital militar y esto permitió que el edificio no fuera arrasado o destruido en su totalidad, como ocurrió en otros casos, ¿no? Sino que gran parte de él se pudo conservar y lo poco que no se conservó, pues se readaptó y aún así sigue teniendo una relación espacio ocupacional, digamos, no tan invasiva con el caso de una escuela, como podría haber sido la adaptación a casa, habitación o comercios, ¿no? Respecto a su uso original. Y aquí vemos otra vista muy interesante sobre el claustro del convento de franciscano, una vista desde la Torre de San Francisco hacia el sur, tomada precisamente a finales del siglo XIX, principios del XX, donde se ve todo la expansión prácticamente del convento de San Francisco en lo que es este primer plano. Vemos ya ruinas de los edificios, como las habíamos visto ahí en la lámina anterior, en el margen inferior izquierdo, y del lado derecho, pues vamos a ver que lo que había sido la huerta
del estanque de los pescaditos donde se dio la fundación, ahora es un asoleadero donde precisamente se ven ahí unas pieles tendidas al sol, precisamente de la famosa tenería la piel del tigre, que era donde se trabajaba el cuero y la piel, de acuerdo a lo que los españoles venían haciendo desde hace 400 años, que era precisamente aprovechar el agua del río San Francisco para lavar las pieles, para ponerlas a secar al sol y para trabajarlas en distintos procesos, para convertirlas en zapatos, chalecos, cinturones, botas, sillas de montar, etcétera. Todo ese gran trabajo que distinguió también a la industria de Puebla en los siglos pasados, ¿sí? Y nuevamente remitiéndonos al tema del contexto del convento de San Francisco, pues la vida que se llevaba en torno a él, de acuerdo al testimonio gráfico que hemos podido recabar a lo largo de los años en el proyecto de Puebla Antigua. Sí, por último, pues ya nada más para finalizar, hablamos también del convento como otro espacio también funerario en Puebla, que fue precisamente parte del edificio del convento, se convirtió en uno de los primeros panteones de la ciudad, el Panteón de San Francisco, construido en 1840, en lo que fueron las huertas del convento franciscano. Esta era la entrada precisamente del panteón, a un costado de una de las capillas del Via Crucis, y el mismo panteón que fue clausurado hacia 1885 en disposición a las nuevas leyes de disposición de higiene en cuanto a los restos humanos, ¿no? Y por último, es precisamente el tema del convento y el papel que el convento de San Francisco juega respecto a la ciudad de Puebla, dentro de su visión como una unidad franciscana, es precisamente la relación que hay en el Via Crucis con Puebla. Los frailes franciscanos van a materializar, ¿sí? En Puebla, el primer Via Crucis escala 1 a 1 del que tenemos noticias, ¿no? A través de estos estaciones que se van a ir materializando en torno al convento de San Francisco, vamos a revivir los 1000 pasos que recorrió Jesucristo desde que es presentado y azotado en el templo hasta que es enterrado en el Santo Sepulcro, donde es precisamente martirizado en el Gólgota, y todo el complejo que va a ir en torno a esta tradición que fue precisamente la fundación de una nueva Jerusalén, ¿sí? En la tierra por parte de ellos, ¿no? Materializar algo divino en la tierra era parte de la ambición de esta orden franciscana que no solamente pertenecía o buscaba solventar un problema, digamos, lo particular que era el tema de la ociosidad de los jóvenes españoles, el tema de la administración territorial y del poder, los juegos de poder en aquellos años, sino también un paso más allá en la espiritualidad, el ver la tierra recién descubierta como un nuevo comienzo, como un nuevo Edén, una nueva oportunidad de empezar de cero y, ¿por qué no?, de replicar lo bueno de el viejo mundo en el nuevo mundo, ¿no? Y a través de, por ejemplo, la recreación de este Via Crucis, de construir un complejo al exterior de la ciudad que recree esto, es algo que escapa muchas veces de la historiografía común y sin embargo es algo muy relevante porque y formó parte de la identidad de la ciudad de Puebla durante más de 300 años que duró precisamente el periodo colonial, porque incluso en la actualidad es una de las costumbres que se siguen llevando a cabo, que es ahora después un par de décadas que se dejó de hacer, volver a hacer el via procesión del Via Crucis, volver a acompañar, volver a replicar todas estas cosas, es algo que está muy afianzado dentro de la cultura particular de la ciudad de Puebla, ¿no? Y ahí tenemos otros ejemplos también, como la Virgen Conquistadora, que está en el convento de San Francisco, y también la devoción al cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio. En fin, amigos, pues evidentemente el tiempo no pasa en vano, tanto esta exposición, como también para nuestra ciudad. El tiempo va marcando la pauta y en este caso, pues un servidor ha terminado. No sé, me gustaría conocer sus apreciaciones o sus comentarios al respecto. De mi parte, pues nuevamente agradecerles su tiempo y su participación en este módulo. Muchas gracias, David. Pues cualquier pregunta, por favor, habiliten sus micrófonos o si no, pueden escribirlas en el chat y les damos una leída desde ahí. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas.
Le agradezco su ponencia, está excelente. Me sorprendió tanta información que tiene que desconocía yo de la verdad de Puebla. O sea, conocemos por encimita lo que es la historia de Puebla y cómo se fundó, pero todo lo que nos acaba de explicar ahorita y exponer y las fotografías que nos compartió, pues creo que fueron unos grandes urbanistas los que diseñaron la ciudad de Puebla, cómo hubo una unión de participaciones para ver todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, tanto urbanísticamente, los cerros, de los ríos, a lo que tienen de vegetación, los árboles, todo lo que tomaron en cuenta que desgraciadamente en la actualidad no se toma mucho en cuenta, aunque esté plasmado en muchos documentos, pero es una genialidad lo que hicieron con esta ciudad. Y le agradezco mucho su ponencia, es excelente. Gracias, gracias por el comentario. Lo apreciamos mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Disculpe, ¿sería tan amable en explicar un poquito más por qué se le llamaba humilladero? Ok, bueno, el humilladero es en la actualidad tenemos identificado este lugar donde precisamente, a ver, vamos a regresarnos a la lámina. A ver, vamos a. El humilladero corresponde a un lugar a donde uno se humilla, a donde uno se postra, a donde uno se santigua. No sé si alguna vez hemos observado esta costumbre que tenían nuestros, o que todavía tienen algunos de nuestros abuelitos, de que pasan enfrente de una iglesia, ¿Y se pasan santigua? enfrente de un templo y se santiguan, se quitan el sombrero y se persinan. Entonces, es posible que este humilladero, este lugar, este espacio, precisamente dada su importancia, sobre todo en la cuestión religiosa, simbólica, haya servido como un lugar para el cual, pues, quienes venían acá se santiguaban, y aparte había un gran contraste, sobre todo la cuestión de la función del agua, ¿sí? Como elemento simbólico de abundancia, de vida, pues, de prosperidad, y darle gracias a Dios o darle gracias a la divinidad de que exista este bien, ¿no? Entonces, yo creo que confluyen tanto en el tema del agradecimiento, porque ya saben que si en el agua no hay vida, como un lugar de aprovechamiento, como también como un lugar donde se estrechaban o se cerraban los vínculos, ¿no? En este caso, el vínculo de la población que acudía al convento a tomar agua, ¿sí? Como también para satisfacer sus necesidades, como también el lugar que el convento daba o abría sus puertas para que la gente llegara y recibiera, ¿no? Como que era una especie de contacto en el cual ambos mundos se tocaban, y a través de la humillación, bueno, a través de la humillación en el sentido, no en el sentido de humillarse, de tirarse y de sobajarse, sino de agradecer, de tener esa cortesía, digámoslo así, por así decirlo, esa atención, pues yo creo que se cerraba ese círculo, ¿no? Digo, salvo las mejores interpretaciones que pudieran tener algunos de ustedes, de acuerdo pues también a otros trabajos que se han hecho, sobre todo destacando la labor que se hizo en la época de la exploración del Paseo San Francisco. Nuestro querido amigo el doctor Sergio Vergara no nos dejará mentir toda la gran cantidad de información que se descubrió y que se documentó en su momento, pues nos excita a pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor parte de lo que yo estoy diciendo, pues podría servir para motivar, y es lo que nosotros queremos, que la gente conozca, que descubra y que sobre todo nos ayude a continuar avanzando en el descubrimiento y la descripción de estos espacios. Muy bien, muchas gracias. Es que es la primera vez que escucho esa palabra aplicada a ese lugar. Le Ah, agradezco. no, al Gracias. contrario, gracias. Oye, ¿me oyes? ¿Eh? Yo creo que lo que estás planteando de verdad es un factor importantísimo para entender este todo simbolismo de la ciudad. Y sí tienes toda la razón. O sea, la verdad son lugares que sí se fueron descubriendo, los arqueólogos empezaron ahí a descubrirlos y todo lo demás, pero en realidad nos hace falta esa forma de darle la lectura pues es como yo digo que es como si fuera una línea estratigráfica de la parte de la fundación y de la parte de los nuevos elementos de la ciudad, que a lo mejor entre ellos mismos estaban como integrando o tratando de mezclarlo entre la parte de cómo lo pensaban los indígenas y de la parte de cómo después lo empezaron a pensar los españoles. Tú ya lo traes muy bien, la verdad, y ese sentido es muy bueno. Y a lo mejor ahora, hacia los 500 años, pues hay que darle una forma para que la gente entienda y comprenda esa estratigrafía de la ciudad
hasta llegar, pues claro, a la gran ciudad española y a la parte de la modernidad. Ahora con los recorridos estos que haces, yo creo que la gente, por lo menos la gente que lo va viendo, se lo va captando y luego lo platicará a otra gente y así, y es hacer esa inercia para que se vaya redescubriendo un poco la parte del origen de esta ciudad. Muy bien, felicidades. Gracias, arquitecto, muchísimas gracias. Un abrazo, aprecio muchas palabras. Pues bien, no sé si alguien más quisiera añadir o abonar algo al tema. No sé usted, doctor Mortimer, si quisiera hacer algún comentario. Sí, me recordó mis tiempos de preparatoria porque yo estudié en el Centro Escolar Aparicio Padre. y nos íbamos a esconder siempre a las ruinas cuando nos íbamos de pinta, o si no nos subíamos a la torre hasta la punta, hasta arriba, ¿no? Y de ahí, desde ahí se veía toda la ciudad, toda la cuadrícula de la ciudad perfectamente delimitada, ¿no? Y en las ruinas, pues nos íbamos a esconder. Pero tengo una duda, ahorita me surgió, ¿por qué aparecían huesos en la parte de las ruinas? Ah, ok. Bueno, es que gran parte del complejo, pues ya vemos que era gigantesco. Fue utilizado como cementerio. Precisamente aquí están las ruinas y este era lo que actualmente es bueno, el Jardín de las Trinitarias, era el Panteón. Entonces, ahí se hallaron, bastantes huesitos, tanto en cuestión de y de los restos que se fueron repostando ahí desde 1840, hasta incluso algunos relacionados con la batalla del 5 de mayo por la cercanía del lugar. Entonces, precisamente está esta arcada que está aledaña a la 12 Norte, tenemos la iglesia de la Cruz al fondo en esta fotografía, vemos ahí unos nichos que estaban mero en la esquina y todo el espacio que era ocupado por el cementerio. Ya de hecho esta foto la tomaron hacia 1886, ya un par de años después de que había sido clausurado el cementerio, y donde está esta mujer parada, ahí habían varios monumentos funerarios que sus rastros fueron identificados precisamente en este periodo de investigación del paseo del estanque del proyecto, perdón, de San Francisco. Entonces, hay algunas láminas en algunos libritos que salieron al respecto, donde nos describen precisamente que estos huesos están relacionados directamente con el panteón. Ahora bien, del otro lado, dentro del convento mismo, pues ve que tenían los franciscanos sus propias criptas, donde incluso encontraron los restos de Sebastián de Aparicio, ¿no? Porque ellos tenían el rito de que cada uno de los hermanos cuando fallecía, pues ellos no eran dueños ni del sayal que usaban, o sea, desnudaban el cuerpecito y lo enterraban, ¿no? Así como tal iba a la fosa, bueno, no en esta fosa, sino al nicho, y pasados un par de siglos, pues decían, bueno, ya son huesitos del hermano, vamos a sacarlo y vamos a meter otro nuevo cuerpo, y ahí fue cuando encontraron a Sebastián de Aparicio en estado incorrupto y pues causó la sensación, pero en realidad los mismos hermanos se enterraban en esa parte. Existía otra cripta que era de los hermanos de la Tercera Orden, que eran precisamente todos los que participaban de la vida civil y que ellos tenían su propia capilla, que es del lado de la biblioteca Miguel de la Madrid. Ahí hay una parte subterránea donde está la capilla de los terceros, tenían su propia cripta y ahí enterraban a los muertitos de esa clase, digamos, de esa filiación de la Tercera Orden, ¿no? Igual que en Dolores, del otro lado del río, también había una capilla en una bóveda subterránea donde enterraban a las personas que habían colaborado con la construcción de las iglesias. Era común, pero dentro de lo que es el área de las celdas del convento, pues ahí sí no sabríamos decir si era parte de la vida civil, y bueno, del día a día de los franciscanos. No creo, sino que a lo mejor pudo haber sido de distintos eventos históricos. No olvidemos que fue un tiempo hospital civil, ¿sí? Ajá. A lo mejor en 1917, 1950, pues de repente había uno que otro entierro clandestino, como don Maximino Ávila Camacho acostumbraba. Ajá. Entonces, quién sabe, a lo mejor puede ser, sería cuestión de identificar sobre todo los espacios donde se dan estos hallazgos. Pero, por ejemplo, tenemos las criptas, la huerta donde sabemos que estaba el panteón y el resto, pues solamente que veamos el contexto. Pero sí, muy Ok, interesante. gracias. No, al contrario, pues bien. Pues, ¿qué más preguntas? Tampoco tenemos preguntas en el chat. Pues, David, de verdad,
pláticas contigo siempre parecen una charla de café. Uno no se aburre, uno solo, ahora sí que encuentra más atractivo el patrimonio de nuestra ciudad. Te agradecemos de verdad tu participación y voy a colocar en una liga para que me participe a pasar lista. Entonces, en un momentito más, les voy a compartir el link de la primera ponencia y el link de la segunda ponencia. ¿De acuerdo? Doctor, le cedo la palabra para que David, nos compartan. agradezco infinitamente tu participación en este diplomado y como siempre, o sea, se aprende algo más, ¿sí? Que es lo interesante. Te doy las gracias y te voy a hacer llegar tu reconocimiento porque todavía no nos los han entregado, pero te lo hago llegar. Muchas gracias. Al contrario, doctor, pues un agradecimiento y un saludo también al arquitecto Lucho, que fue quien siempre ha tenido esa atención con un servidor también. Lo agradecemos mucho, que nos tomen en cuenta. No, a ti te agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Una feliz tarde a todos ustedes y muchas gracias por su tiempo.